Seguimos viendo caídas de Bitcoin y de todo el sector cripto, y estamos a las puertas de dos eventos muy importantes que conoceremos hoy, que son los datos de inflación de Estados Unidos y los tipos de interés. ¿Estaremos en zona de suelo? Y atención con la sección de noticias, porque el banco más grande del mundo está lanzando piropos a Bitcoin y Ethereum. Sin olvidarnos que desde la parte política siguen llegando mensajes que vienen a salvar a todo el sector cripto. Pues repasaremos esto y mucho más en el vídeo de hoy. ¡Vamos al lío! Muy buenos días, cracks. Pues el candidato a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió con el CEO de Bitcoin Magazine y varios destacados mineros de Bitcoin asentados en Estados Unidos. Y en esta reunión, Trump se ha comprometido a apoyar la minería de Bitcoin y declaró su intención de promover políticas favorables para la industria de criptomonedas y su desarrollo en los Estados Unidos. Y dijo a los asistentes que ama y entiende las criptomonedas, que la minería de Bitcoin ayudará a estabilizar el suministro de energía de la red eléctrica y que hablará en nombre de los mineros en la Casa Blanca. Y el banco más grande del mundo, el banco chino ICBC, dice que Bitcoin tiene la escasez similar al oro. Y esto no acaba aquí, ya que afirma que Ethereum es el petróleo digital y está proporcionando la potencia técnica para el futuro digital. Y los piropos no acaban aquí, porque el multimillonario mexicano Ricardo Salinas reafirma su apoyo a Bitcoin, recomendándolo como un resguardo contra la inflación, y aconseja utilizar Bitcoin para protegerse de la devaluación del dinero fiduciario y de la inflación, además de enfatizar la importancia de la soberanía financiera y el control personal sobre los activos digitales. Y es que al igual que pasa con la inteligencia artificial, ahora parece que todo lo que sea nombrar a Bitcoin atrae a los focos mediáticos y también a los inversores, porque ayer conocíamos como otra empresa, en este caso Metaplanet, una empresa con sede en Japón, ha incrementado significativamente sus compras de Bitcoin, acumulando más Bitcoin en su balance. Y tras este anuncio, las acciones de la empresa se dispararon un 10% tras revelar esta compra adicional de Bitcoin. Y la compra es de 1,6 millones de dólares, que tampoco pensemos que es una locura. Y te recuerdo que si te gusta y valoras mi trabajo, dale al like, suscríbete al canal y recuerda activar la campanita de aquí abajo para que te avise cuando suba nuevo contenido. Y ayer, segundo día negativo de los ETF de Bitcoin al contado, con salidas de 200 millones de dólares. Y quien más vende vuelve a ser Grayscale con 121, seguido de ARK Invest, Bitwise y en menor medida Fidelity y Vanek. Ayer fueron 5 los que vendieron y ninguno los que compraron, haciendo la mayor salida que no veíamos desde el récord del 1 de mayo. Y ahora pasando a TON, esta ha superado a Ethereum en número de direcciones activas, y es que según los datos recientes, las direcciones de billeteras activas diarias en TON han superado las 417.000, superando así a Ethereum, gracias a los 900 millones de usuarios de Telegram. Y con ello registra ya una mayor actividad en comparación con Ethereum, lo que indica un crecimiento significativo en su adopción y su uso. Y Kabila, que es el principal ecosistema NFT todo en uno de la red de Dera, creada especialmente para creadores de contenido y comunidades, está preparando el lanzamiento del token KBL, aparte de otras muchas actualizaciones. Y este token KBL va a tener una utilidad real dentro del ecosistema, desde la posibilidad de hacer staking, múltiples descuentos y ventajas dentro de la plataforma, por el hecho de trabajar con el token, también acceso a Launchpad, acceso a Amas, etc. Y pronto en sus redes sociales anunciarán la INO del token. Y por cierto, están creando una plantilla de creadores de contenido bastante top. Y por último, vigilar con esto, porque OKX parece que se está enfrentando a una crisis debido a rumores de un posible exploit que está desatando retiros masivos de la plataforma. Y es que los usuarios están retirando fondos en grandes cantidades por temor a una posible vulnerabilidad de seguridad o posibles problemas de solvencia. Y es que según datos de DeFi-Llama, OKX ha registrado salidas de más de 204 millones de dólares en las últimas 24 horas y de más de 600 millones de dólares en la última semana. Y ahora pasando a la economía, hoy es un día importante por los datos macro que conoceremos, que repasaremos después en la sección del calendario. Pero atención con esto, porque parece que a alguien no le salen los números de todo el dinero que debe o que tiene que pagar con los tipos como están. Y es que ayer conocíamos cómo los senadores Elizabeth Warren y Jackie Rosen firmaron una carta dirigida al presidente de la Fed, el señor Powell, pidiéndole ya recortes en las tasas de interés. Y a esta carta se le han añadido también otros senadores para intentar hacer presión a Powell. Y en la carta dicen que el presidente Powell ha mantenido las tasas de interés demasiado altas durante demasiado tiempo y ya es hora de recortar los tipos de interés.
por lo que la presión política parece que está empezando a hacer su trabajo conforme se acercan las elecciones, y ahora veremos si la Fed es tan independiente como dicen ser. Ahora pasando a revisar las acciones, ayer Apple, atención, que se dispara más de un 7% y supera por primera vez los $200, logrando máximos históricos, y recupera el segundo puesto como la empresa más valiosa del mundo, quitándole el sitio a Nvidia. Y es que está la mayor subida desde la presentación de resultados del pasado 3 de mayo, y parece que el efecto del evento de la IA del lunes vino con demora, vino con retraso, pero finalmente llegó con fuertes subidas. Ahora pasamos a Nvidia, que bajaba un 0,61%, ayer se cambiaron las tornas entre estas dos grandes, a pesar de que Goldman Sachs ha elevado su precio objetivo para Nvidia hasta los $135, desde los $120 actuales, al tiempo que mantiene su calificación de comprar. Ahora pasando a Tesla, que bajaba casi un 2%, tarde movida en la empresa porque aparecían muchos rumores de que la votación contra el salario de Elon Musk iba a ser rechazada, y el propio Elon Musk había amenazado con dejar la empresa. Finalmente parece que la amenaza surgió efecto y la compañía votó a favor del acuerdo del salario de su CEO, pero a pesar de esto, Tesla está tonteando con la zona de los $170 por acción. Ahora pasando a Naturgy, que atención con la caída de casi el 14%, porque fracasa la OPA de Criteria Kasha y de Taga, y ayer la cotización tuvo que ser parada por esta noticia. Y por último, General Motors, que subía un 1,35%, después de que la junta directiva del fabricante de automóviles aprobara una recompra de acciones por valor de $6.000 millones, por lo que seguimos viendo cómo la gasolina de muchas empresas y gran parte de muchos sectores son la recompra de acciones. Y te recuerdo que para operar todos estos mercados, acciones, divisas, commodities, Bitcoin, Ethereum, altcoins, etc., utilizo el broker de Quantfury, que por aquí abajo te dejo el código QR para descargar la aplicación, ya que si te das de alta con el código John y fondeas la cuenta, recibirás una recompensa de hasta $250, aparte de apoyar al canal. Y ahora pasando a ver cómo está el índice de miedo códice del mercado tradicional, que está en 46, en la zona neutral, sin muchos cambios, veremos hoy que se espera un día volátil, y en criptomonedas bajando poco a poco, pero estamos aún en la zona de codicia, en la zona de 72. Y para hoy miércoles, día fuerte de la semana, ya arrancamos el día con el dato de PIB en Reino Unido, dato de inflación en Alemania, el IPC, y a las 2:30 hora española, atención el dato fuerte, dato de IPC en Estados Unidos. Se espera una desaceleración de la inflación gracias a esta bajada de los precios de la energía, pero el consenso entre los bancos de inversión es que aparezca un dato del 3,4%, que es justamente el dato anterior y el dato que se espera. Todo lo que sea por debajo de este dato será un buen dato para los mercados. Aparte de esto, también hoy conoceremos comparecencias varias de miembros del Banco Central Europeo, inventarios de petróleo, y esto no ha acabado aquí, porque a la tarde a las 8 horas española, el FOM publicará el dot plot, que es esta previsión donde muestran los posibles recortes que anticipa la Fed para el resto de este año 2024. Y también conoceremos los tipos de interés de la Fed, donde se espera una pausa, no se espera ninguna sorpresa, ni subida ni bajada de tipos, sino una pausa. Pero sí que ayer, en una posible filtración por parte de Tim Iraus, dice que puede haber cierta división de opiniones, por lo que veremos qué aparece hoy. Y sobre todo importante después, la comparecencia de Powell, por lo que nos espera un día bastante cargado. Y ahora, pasando a los mercados, otra jornada de menos a más, con unos índices en rojo que finalmente salvan la jornada y acaban cerrando en verde, sobre todo empujados por Apple. Y ayer volvimos a ver otro máximo histórico en el S&P 500 por muy poco, pero de nuevo empujado por muy pocas empresas. Pero el mercado está cauteloso y a la espera de los datos que conoceremos hoy de inflación y de la reunión de la Fed. Hoy es un cóctel bomba de datos macro. Pero fijaros aquí abajo, porque mientras el S&P 500 y el Nasdaq cierran en verde con máximos históricos, el Russell 2000 sigue mostrando problemas en la amplitud de mercado, a pesar de que esta mejorará a última hora. Y es que lo que llevamos de año, 10 acciones son las que han representado más del 75% de todo el movimiento de las ganancias del índice S&P 500. Por lo que veremos qué nos espera hoy, pero en principio la Fed se espera que no toque los tipos de interés, a ver qué dice Powell en su comparecencia, pero sí que será importante ver estas proyecciones económicas, a ver qué es lo que muestran, porque el mercado empieza a descontar que sea noviembre el posible primer mes de bajada de tipos, y solo se espera ya un recorte de tipos para este año frente a los dos previstos antes de que viéramos los datos de empleo NFP de la semana pasada. Ayer también algo que dio aire a los mercados fue una sorprendente buena suba hasta 10 años, que registró un aumento importante de la demanda extranjera
y volvió a aliviar esta presión en los bonos y en los rendimientos, bajando hasta el 4,39 en el bono a 10 años. Por lo que viendo un poco toda esta fotografía, podríamos decir que visto esta buena suba hasta 10 años, más los últimos datos económicos y el precio de la energía, que a pesar de este último repunte en el petróleo está bajando, es posible que veamos un buen dato de inflación, un buen dato IPC que vuelva a empujar los mercados a máximos históricos. Ahora ya pasando a los gráficos, seguimos viendo movimientos alcistas pero con un volumen extremadamente bajo. Y es que por ejemplo el lunes fue el cuarto día de menor volumen del año del SP500 y los 4 días de menor volumen de este año se han producido en las últimas 3 semanas. Esto acompañado de esta mala amplitud de mercado en el Russell 2000, por lo que veremos hoy si la volatilidad se dispara durante estos eventos macro. A nivel de Europa, los mercados europeos siguen mostrando debilidad tras el resultado electoral de este pasado domingo y atención porque el diferencial de riesgo entre Francia a 10 años respecto al de Alemania sigue subiendo y tensionando las cosas. Y hoy todos estos, Europa y Asia, estarán pendientes de lo que pase con la Fed, porque en China seguimos viendo caídas y perdiendo soportes importantes de cara al corto plazo. Y por último, fijaros en esto de aquí, porque vuelve a tensionarse el sector de la banca regional. Y el KRE, que es el índice de los bancos regionales, está cayendo a los mínimos anuales. Y es que las pérdidas no realizadas, como podéis ver en este gráfico de por aquí, aumentaron a 517.000 millones de dólares el primer trimestre, con lo que no nos olvidemos de este pufo que sigue bajo la alfombra. Y ahora pasando a Bitcoin, con la fuerte caída ayer de Bitcoin provocó la liquidación de más de 200 millones de dólares en posiciones largas. Y en medio de estas fuertes caídas, BlackRock realizó una venta de casi 700 Bitcoins valorados en 46 millones. Este movimiento aún empujó más abajo el activo de manera más rápida en esta caída que vimos ayer. Por lo que estaremos atentos hoy a la reunión de la Fed, porque las pasadas reuniones fueron momentos donde Bitcoin marcó un suelo en el corto plazo y podríamos ver lo mismo en el día de hoy, a la vez que aumentamos esta volatilidad. Y es que esto, con estas caídas sumado a este gráfico que tengo por aquí, y es que seguimos viendo un récord de cortos en los futuros de la CME. Y estos, en cuanto sean cerrados, puede causar tal estrangulamiento de cortos que puede catapultar el precio de Bitcoin hacia arriba. Y por lo que respecta a gráfico, hoy estaremos muy pendientes porque puede aumentar bastante esta volatilidad. En la caída que vimos ayer limpiamos todas estas zonas de liquidez que da pendiente, pero aún queda pendiente este doble suelo marcado a mediados de mayo por la zona de los 65.600. Por eso realmente me esperaba que profundizara más el precio y rebalanceara justamente el mínimo de la zona 64.400, que puede ser que aprovechen algún dato del día de hoy para ejercer un movimiento volátil, llegar a estas zonas y a partir de aquí poder forjar un mínimo, un suelo, para empezar a construir cierta estructura de precio que nos lleve a visitar toda esta parte alta que, fijaros, es una sucesión de máximos decrecientes. Y esto significa posiciones cortas acumuladas aquí arriba. Pasando a Ethereum, perdimos toda la parte baja de toda esta zona de aquí y ahora mismo estamos en zona de caída libre al cerrar toda esta ineficiencia que marcamos con la explosión de la salida de las noticias de los ETF Ethereum al contado. Por lo que aquí tengo el mismo escenario que en Bitcoin, y es que espero hoy un aumento de volatilidad y no descartemos seguir limpiando la parte de abajo antes de forjar un suelo de cara a atacar toda la parte de arriba, dejada expuesta en la zona de los 3.800, 4.000. Pasando a las altcoins, importante que el Total 3 no perdamos el soporte comentado estos días en la zona de los 600 billion, porque de ser aguantado puede proyectar muy buenos rebotes de cara al corto medio plazo. Ahora pasando a las altcoins, empezamos por Cardano, porque está en camino de actualizar Voltaire para este mes. Y justamente ahora, después de perder esta directriz alcista, está apoyando en un nivel de largo plazo, en una zona del 0.42-0.40, que para construir posiciones de cara al medio y largo plazo es una muy buena zona, si os fijáis como referencia a nivel histórico, que funcionó muy bien como soporte y resistencia en el pasado. Ahora pasando a XRP, las ballenas de XRP compran estas caídas, mientras estamos viendo cómo la actividad en la cadena de Ripple está aflojando. Pero es que ayer conocíamos la confirmación de la compra de Standard Custody por parte de Ripple. A nivel de gráfico sigue estando en una zona muy similar a Cardano, pero sí que es verdad que la referencia del medio largo plazo sigue estando más baja, en la zona de 0.40, 0.34. Ahora pasando a Matic, Polygon anuncia el lanzamiento de un programa de subvenciones por 1.000 millones de Matic. Y es que los desarrolladores y diversos proyectos recibirán financiación y este programa de subvenciones tiene una duración de 10 años y se distribuirá 100 millones por año. A nivel de precio, dibujo también muy similar al que estamos viendo en muchas otras altcoins, y es la pérdida de esta directriz alcista. Y ahora mismo el principal apoyo, después de esta limpieza aquí abajo y esta liquidez expuesta aquí abajo, es atención también la zona de 0.40, que coinciden con las altcoins que hemos dicho anteriormente. Pero en el caso de Matic
week es la caída más grande, ya que supone una caída de casi el 30%. Por lo que si nos interesa construir posición, esta es la primera zona importante a nivel macro, y hasta que no veamos momentum o rotura estructural aquí dentro, con un movimiento que rompa el anterior máximo, no empezaríamos a crear nuevas zonas para construir posición. Y ahora pasando a Metal, que me preguntó un suscriptor, atención que estamos ahora en la zona importante e interesante, la zona de 0020, pero aún falta ver entrada de momentum y rotura estructural para confirmar que realmente sean apoyos sólidos para construir posición. Se podría construir una posición con una pequeña porción a la espera de ver una entrada de momentum, rotura estructural y a partir de aquí entrar con más contundencia al activo. Y por último, Saucer, de momento no se está observando ni entrada de momentum ni rotura estructural, y es muy posible venir a mitigar toda esta zona de ineficiencia de la zona de 0060, por lo que al corto plazo, de momento, no hay señal de rebote. Ahora pasando a divisas, será un día importante hoy, con los eventos tan clave como el dato de inflación y la reunión de la Fed. A nivel de gráficos, vemos como el DXY ayer manipuló tomando los máximos que no veíamos desde el 14 de mayo, justamente en toda esta ineficiencia, lo tomó al PIB. Con estos malos datos de algunos países de Europa como Francia, esta manipulación, por lo que a partir de ahora es muy posible que empecemos a ver cómo trabaja el precio de cara a venir a buscar cerrar el gap abierto en la apertura del domingo al lunes. Y por último, commodities, oro y plata siguen en la misma zona, muy pendiente del dato de inflación de hoy. Si estáis en posiciones cortas como la que llevo yo en este caso he cerrado un porcentaje pequeño de la operación a corto, porque si aparece un dato de inflación por debajo de lo esperado y la Fed también es más blanda, todo apunta a que habrá un recorte de tipos más pronto que tarde. O en cambio, si la inflación se mantiene en línea pero la Fed es blanda, puede significar que los tipos reales negativos favorezcan bastante a este tipo de activos. Y todo esto favorecería a que ambas commodities aumentaran de precio. Y por último, petróleo, muy atento a que llegue a la primera zona de TP, al tocar en la zona 78-81. Perfecto, con esto ya estamos por hoy. Hoy es un día muy importante, el día más importante de la semana, porque conoceremos dato de inflación, tipos de interés de la Fed, comparecencia de Powell. Y todo esto en una situación donde los mercados tradicionales se encuentran en máximos históricos y el sector cripto con caídas considerables estos últimos días. Por lo que es un cóctel bastante explosivo. Y hoy habrá que estar muy pendiente de los datos que van apareciendo para ver cómo vamos adaptando todo esto al escenario del corto y medio plazo. Que vaya muy bien el día, cuidado que sea el nuevo mañana. Hasta luego.